Y establecemos contacto con el embajador de Bolivia en México, el señor José Crespo, nos acompaña ya en este enlace. Escuchemos. Acá hemos trabajado nosotros por medio de un comunicado que se ha emitido en todos los medios en los que estamos presentes y en contacto directo con los distintos grupos sobre los cuales está organizada la comunidad boliviana acá en México. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántos bolivianos en México estamos hablando? ¿Y cuál es el grado de coordinación de esta comunidad como para cruzar rápidamente información, embajador? Estamos hablando de una comunidad de unos 3.000 bolivianos que están distribuidos una mitad, un poco más de la mitad en Ciudad de México y luego en otras ciudades en menor número. La coordinación se la hace por medio de propios grupos en que los bolivianos están organizados. Por un lado, y por otro lado, los mecanismos que tenemos dentro de la propia embajada. Embajador, muy buenos días. Le saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Quisiéramos saber si hay bolivianos que han tenido que ser evacuados, que si están en albergues, si han perdido sus pertenencias a consecuencia de este sismo. Como les decía, tenemos esos mecanismos y luego otros que el propio gobierno mexicano ha puesto a disposición de las misiones diplomáticas acá en México, donde se puede averiguar exactamente si existen bolivianos en las situaciones, Gabriela, que usted mencionaba. Esto hasta ahora no tenemos ninguna información, solamente nos hemos dedicado a conectar a algunos de los familiares que están en Bolivia que no habían tenido contacto con sus familiares que están acá en México. Ese ha sido nuestro trabajo hasta ahora porque por suerte no hemos tenido que lamentar ningún otro problema, ¿sí? Yo quisiera, si usted me permite, Gabriela y Jorge, en La Paz, el correo electrónico para que los bolivianos que están buscando a su familia acá en México puedan dirigirse y nosotros colaboremos con ellos, ¿sí? En bolmexico@gmail.com, en embajada de Bolivia y México de este país, @gmail.com. ¿Qué es lo que se necesita más en cuanto a ayuda? Seguramente el gobierno boliviano en los próximos minutos, en las próximas horas, va a activar algún tipo de ayuda, pero ¿qué es lo que las autoridades en México han ido pidiendo en estas últimas horas como elementos de mayor necesidad? Protocolos bilaterales. Estos casos funcionan a partir de que el país que ha sufrido el problema establezca claramente una solicitud de cooperación. Bolivia ha ofrecido, tanto en el terremoto del 7 de septiembre como en el de ayer, 19 de septiembre, su cooperación y no hemos tenido una respuesta contundente de parte del gobierno de México aceptando esa cooperación. Esto tiene que ver con la organización de los propios mecanismos que tiene el Estado de México para ver hasta dónde necesita cooperación, en qué áreas necesita y si va a aceptar una cooperación nuestra. Ese es un tema absolutamente soberano de México. En este caso, cualquier otro país que sufra este problema de este tipo. Es el último informe que se maneja allá en México en cuanto a la afectación de este terremoto. Estamos hablando de un saldo de fallecidos, heridos, desaparecidos y también la afectación económica que implica la destrucción de tantos edificios. Este es realmente un problema mayor, o sea, la dimensión del terremoto. Si bien en términos de grados es solamente 7.1, el hecho de que el epicentro esté muy cerca de la Ciudad de México ha ocasionado evidentemente más daños, ¿no? Las construcciones medianas, por supuesto no todas, han sufrido las consecuencias. Estamos hablando de media centena de edificios que han sido seriamente dañados, algunos de esos se han caído enteros. La cantidad de muertos registrado hasta el día de ayer por la noche estaba sobrepasando los 120,
se han registrado ya algunos números de desaparecidos. Entonces estamos realmente en una situación muy seria, muy seria, porque el epicentro del terremoto se dio entre los estados de Morelos y Puebla, que son exactamente frontera con la Ciudad de México. Entre la Ciudad de México y estos estados no existe nada en medio, ¿no? Embajador, ¿se ha podido comunicar con las autoridades de México precisamente para activar estos mecanismos de ayuda, de solidaridad? ¿Cuál es el plazo establecido que se tiene aproximadamente para elaborar estos protocolos de ayuda organizada de los países? Eso depende de cada uno de los países, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros, por medio primero de una declaración, el presidente Evo Morales, y luego ya con notas formales de la Cancillería, es ofrecer nuestra cooperación. Cada uno de los estados, en este caso México, es absolutamente libre de aceptar esa cooperación, de ver hasta dónde la da. Es un tema de organización interna, ¿no? Esto ocurre en todo este tipo de lamentables episodios. Es importante, sin embargo, mencionar que esa decisión, esa voluntad del presidente ha sido expresada de momento a las autoridades mexicanas, ¿no? Por este contacto de nuestro embajador de Bolivia en México, a propósito de lo que nos incumbe, nos atañe, que es precisamente el tema de bolivianos afectados o de bolivianos víctimas después del terremoto registrado el día de ayer. Gabriel Oviedo, también muchísimas gracias en Santa Cruz por este contacto. Hasta cualquier momento, Jorge Tejerina.